nuevamente juntos en este especial Congreso Futuro. Soy Jessica Soto Huerta, que los va a acompañar en esta revisión de las exposiciones que cientos de científicos nacionales e internacionales han ofrecido en Congreso Futuro desde el año 2011 hasta la fecha. Les recuerdo que este encuentro con la ciencia y el conocimiento nació en la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, que está integrada por los legisladores Carolina Goich, Francisco Chaguán, Alfonso Urresti y Juan Antonio Coloma, y presidida por el senador Guido Girardi, y que cuenta con el respaldo de la Academia Chilena de Ciencias, las distintas universidades, el mundo político, público y social, y por supuesto los cientos de científicos que han participado en Congreso Futuro. El compromiso siempre ha sido acercar la ciencia y el conocimiento a la ciudadanía. Recuerden que estamos en las distintas plataformas de diversas municipalidades de nuestro país a través de Congreso Futuro en tu comuna en línea. Todo esto gracias a la alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades. Comenzamos entonces la revisión de los contenidos: ciencia, tecnología, humanidades, arte e innovación. Congreso Futuro presente con estos futuros posibles. Iniciamos este especial Congreso Futuro con la charla ofrecida por Tomás Bussert. Este año 2020 llegó hasta el panel Sanar para hablarnos de los objetivos de la descentralización de los sistemas de salud. Director del programa de Sistema de Salud Internacional de la Escuela de Salud Pública en Harvard. Tiene experiencia en salud internacional en América Latina y el Caribe, África, Asia, Europa del Este y también Central. En la oportunidad nos dijo que si queremos tener salud descentralizada, deberían existir mayores aportes de los gobiernos locales. Nos quedamos entonces con Tomás Bussert y esta charla ofrecida este año 2020, Objetivos para la descentralización de los sistemas de salud. Aquí está. Good morning. Buenos días. I'm sorry I'm not going to be speaking in Spanish. Yo no voy a hablar en español, pero espero que entiendan y creo que la traducción está funcionando muy bien. Vamos a cambiar nuestra atención del cerebro a todo el sistema de salud y me voy a enfocar en algo que he estado haciendo en investigación en los últimos 25 años, la descentralización del sistema de cuidado de salud que en Chile se ha hecho para el servicio de salud primaria a las municipalidades. Vamos a hablar acerca de esta descentralización en un tiempo muy corto. Una de las cosas que debemos pensar acerca de la descentralización y lo que es importante es que no debe ser un fin en sí mismo. Debemos pensar en lo que queremos lograr al hacer los cambios en el sistema de salud que queremos hacer, y esta descentralización debe orientarse para llegar a otros objetivos, y hemos en Harvard enfocado en diferentes tipos de objetivos para cualquier sistema de salud y a través de la descentralización en particular. Y como cualquier otra persona involucrada en el cuidado de la salud quiere mejorar el estatus de las personas de su país, y ese es el principal objetivo en el cual se enfocan las personas, pero también queremos asegurarnos que la población esté satisfecha con el sistema de salud que tienen, y como hemos aprendido en octubre en el país, las personas no están tan felices con el sistema de salud que existe, incluso aunque ha progresado y ha mejorado con el tiempo. También queremos asegurarnos que haya una protección a los riesgos financieros, sin que implica que cuando las personas se enfermen no sean excluidas de utilizar el sistema de salud porque no tienen suficiente dinero para ser cubiertos. Queremos tener sistemas de salud que cubran a las personas para que ellas reciban la atención que necesitan. Y también no queremos un sistema de salud que sea mejor para los ricos y no para los pobres. Queremos equidad para todo el sistema de salud, y podemos hacer esto al mejorar el acceso, asegurándonos que las personas puedan llegar a los servicios que necesitan y que reciban los mensajes de la salud pública también. Y también debemos mejorar la calidad de los servicios de salud. Esto es en particular importante en Chile. Y en tercer lugar, nos dimos cuenta que no solamente se trata de aumentar el financiamiento en lo que nos va a llevar a un mejor sistema de salud, porque nunca obtendremos el financiamiento para ello. Debemos mejorar la eficiencia y el uso de los recursos que tenemos. Incluso en los Estados Unidos, donde gastamos el 18% de nuestro PIB en la salud, no tenemos el suficiente. Ese no es el problema es la eficiencia.
Para la descentralización tenemos que pensar en cómo llegar a este tipo de objetivos, cómo alcanzarlos, y hemos desarrollado una manera de pensar en esta descentralización que se enfoca en lo que yo llamo el espacio de decisión, lo que significa que la cantidad de elecciones que pueden tener las personas a nivel municipal, o a nivel de provincia o a nivel regional, la cantidad de opciones que tienen de las diferentes funciones del sistema de salud. Y esta es una contribución que ha hecho Harvard, y también hemos hecho algunos estudios que muestran la relación entre el espacio de decisión que las personas tienen a nivel local y su capacidad para tomar buenas decisiones dentro de ese espacio de decisión. Pensemos en la capacitación y en los recursos y en el tipo de personas que pueden tomar esas decisiones. También queremos asegurarnos que son responsables de tomar buenas decisiones. Queremos pensar en cómo podemos hacer que ellos sean más responsables a nivel local para los intereses locales y las prioridades locales, pero también a nivel nacional para las prioridades nacionales de nuestro sistema de salud. El espacio de decisión, ¿qué significa? ¿En qué nos enfocamos? Una de las cosas que queremos hacer es desglosar el tipo de funciones que pueden ser transferidas desde un gobierno central a un gobierno local e identificar áreas amplias de financiamiento, de cómo financiamos el sistema. Es muy importante, y en particular en la descentralización, ¿qué tanto financiamiento viene de transferencias del gobierno central a los gobiernos locales? ¿Y cuál es la relación entre los gobiernos locales y sus propios recursos, sus impuestos y sus propios recursos en el sistema de salud? Porque esa es una relación muy importante. En segundo lugar, queremos saber qué tanta elección o posibilidad de elección en cuanto al tipo de servicios que van a estar disponibles, cuándo se van a abrir, qué tipo de servicios y sistemas de referencia se van a colocar dentro del sistema primario y el sistema terciario y secundario. Y un área muy importante son los recursos humanos. ¿Qué tanta elección para las autoridades locales en cuanto a la contratación, en cuanto a los despidos, en cuanto a la promoción a los trabajadores de la salud? Y ese es un punto importante en el área de la descentralización y la gobernanza. ¿Cómo vemos cómo las personas toman decisiones? ¿Se hace por los alcaldes, por una junta en cuanto a la educación? ¿Se hace solamente por los doctores? Es algo muy importante que debemos revisar. No solamente en esas áreas, es cuánta elección se permite en cada uno de estos en un sistema descentralizado. En Harvard hemos desarrollado una herramienta que se llama el mapa del espacio de decisión, que se desglosa en estas grandes funciones: financiamiento, servicios y organización, recursos humanos, y las funciones que están incluidas dentro de ellas, y intentamos enfocarnos en otras columnas: cercano, moderador y mediano y más amplio, para que veamos dónde estas funciones estarán más cercanas a los oficiales locales y cuáles van a ser más amplias, donde ellos pueden tomar cualquier decisión que ellos quieran, y otros podrán tomar decisiones, pero esa decisión será limitada hasta cierto punto. Les voy a mostrar un estudio que hicimos. Siempre les digo a mis estudiantes que no deben hacer esto, pero quiero mostrarles un estudio que hemos hecho hace algunos años en 3 de los países de América Latina, que todo el mundo dice que eran muy descentralizados: Colombia, Chile y Bolivia. Utilizamos equipos en cada uno de estos países para tener una manera sistemática de definir cuáles eran las funciones y cuáles eran estos manejos cercanos o estrechos, moderados y amplios. Y vimos que en cada una de estas celdas, el país que tiene este tipo de características está en cada una de esas celdas. Y ustedes revisan esto cuidadosamente, y la parte estrecha, las funciones más, son la mayoría de las funciones. Incluso en los 3 países donde todo el mundo dice que son altamente descentralizados, muchas de las decisiones u opciones son centralizadas. No tenemos un sistema de descentralización donde
todo se descentralice, sino en muchos casos las funciones se siguen siendo centralizadas y en algunas de ellas son bastante amplias. No vemos tantas elecciones que no tengan ninguna restricción. La otra función que son moderadas, donde se pueden tomar algunas elecciones, pero son limitadas, pero es interesante ver que en la parte financiera, la parte moderada se permite en la mayoría en los 3 países en esta área. Pero, por ejemplo, en recursos humanos, en contratos, en servicios, esto tiende a ser centralizado en los 3 países. Eso es uno de los resultados que encontramos. Si resumimos eso, vemos que en América Latina, para los países que todo el mundo pensaba que eran muy descentralizados, muchas de las funciones siguen siendo controladas por el gobierno central. Algunas de las otras funciones están moderadamente controladas y solamente algunas están esparcidas o son amplias, donde las personas pueden tomar las decisiones. Y una cosa que encontramos fue que en muchos países 1 o 2 de las funciones cambian en el tiempo, se descentralizan un poco más y pueden hacer eso. Y los países lo hacen sin hacer un cambio en toda la estructura de la descentralización. Hemos hecho también estudios por muchos años. Esta es una publicación reciente que hicimos sobre los sistemas federales, que no son los que tienen en Chile, pero tienen algunas similitudes, y se fue publicado por la Universidad de Toronto. Y en otros estudios, como ustedes pueden imaginar, yo recibo muchos manuscritos y muchos estudios que comentan acerca de la descentralización, y lo que vemos es que hay una gran variedad del espacio de decisión en diferentes países. Encontramos que, como lo hicimos en el caso de Latinoamérica, hay muchas funciones que todavía se centralizan en la mayoría de los países, y encontramos también la importancia del financiamiento de esa función. Si el gobierno central entrega la mayoría de los recursos para las autoridades locales y para que la usen, e intentan controlar muchas de las otras funciones. Si ustedes quieren tener un sistema más descentralizado, deberían tener una mayor contribución de los gobiernos locales para tener más control de lo que ellos quieren hacer. Hicimos un estudio hace algunos años con Osvaldo Larrañagua, que en esa época era de la Universidad de Chile, que mostraba algo que era muy importante de entender en este tema de la descentralización. Mostraba que en Chile y en Colombia, donde hicimos este estudio con 2 equipos, encontramos que podíamos crear sistemas más equitativos de salud a través de la descentralización. Déjenme mostrarles un poco de esto. Este cuadro nos muestra para Colombia, que fue el caso extremo, en la parte izquierda, la parte de las municipalidades más pobres a las más ricas. La primera columna es el presupuesto descentralizado del gobierno colombiano. Y vemos acá, si ustedes ven, la parte amarilla, lo que está subrayado en amarillo, los fondos. Para cada uno de estos, las comunidades más ricas tenían 6 veces más que los pobres en términos de financiamiento per cápita. Entonces es un sistema muy desigual, aunque esté descentralizado. Después de 3 años pueden ver que los fondos nacionales, ya que utilizaron la fórmula para reasignar basado en la población, fue casi equivalente, de 6 veces de diferencia a solamente 1.2 veces de diferencia. Y esto nos muestra que se puede mostrar la equidad del sistema por la descentralización y utilizando estas fórmulas. Y otra cosa que encontramos en el estudio, que también fue una sorpresa, fue que al ver los números en azul, el ingreso, la fuente de ingreso, el dinero que las municipalidades colocan en su sistema, las comunidades más
más pobres o las comunidades más ricas estaban gastando 42 veces más que las comunidades pobres. Y la diferencia significativa que no nos sorprende, las comunidades ricas tienen más recursos para colocar, pero lo que vimos en el proceso de descentralización fue que la comunidad más pobre aumentó su financiamiento 10 veces porque tenían la responsabilidad de su sistema de salud y las comunidades ricas lo aumentaron en 3 veces. La brecha entre los ricos y los pobres se redujo entonces de 42 veces a solamente 12 veces. Pueden ver que en el proceso de descentralización se puede mejorar la equidad del sistema de salud. También déjenme mostrarles. Estos son los datos de Chile y creo que es muy interesante porque muestra que a diferencia de lo ocurrido en Colombia, donde los recursos o los ingresos de propia fuente hicieron como una gradación o un cambio. En Chile vemos que las comunidades más pobres colocaron más que las que están cerca a ser ricas. Las comunidades pobres y casi todas estas comunidades, excepto por las comunidades más ricas, digamos como Santiago, Valparaíso, que son comunidades muy ricas en relación con otras, casi todas tienen la misma cantidad de dinero, y esto es porque en Chile tenían un fondo municipal común que tomó algo de dinero de las comunidades más ricas y lo redistribuyó a las pobres. Aumentó la posibilidad de las municipalidades pobres para tener suficientes recursos para llegar a este punto, y esa es otra herramienta que se puede utilizar para mejorar la equidad a través de la descentralización. Hicimos un estudio reciente en 2015, recogimos datos con Ronnie Lenz del Instituto de Salud Pública Andrés Bello y encontramos que el mismo tipo de equidad que se produjo en los años 90 ha continuado por los últimos 20-25 años. Se mantuvo este tipo de reforma, es sostenible y pudo mantenerse. Una de las preocupaciones, sin embargo, es que encontramos que la cantidad de financiación que las municipalidades estaban colocando estaba reduciéndose. Y en otros estudios hemos encontrado que esto significa que el gobierno central tiene posibilidad de influenciar en este tipo de decisiones a nivel local, porque los gobiernos locales no tienen tanto dinero que colocar. Una de las soluciones para ello es que los gobiernos centrales pudieran tener una financiación que se envíe a las municipalidades, donde les van a dar una cierta cantidad de dinero si traen también financiamiento adicional. Y he hablado de esto también en otros lugares. Esto es una manera de generar más recursos en el sector salud al utilizar este mecanismo, y también fortalece la capacidad de los gobiernos locales para tomar decisiones. Hicimos algunos estudios en Pakistán, donde mostramos también que hay una gran variedad de diferencias en el espacio de decisión, incluso en un solo país, entre diferentes distritos. También encontramos que hubo una relación entre la capacidad o las capacidades, medimos las capacidades con una cierta variedad de indicadores, y los mecanismos de responsabilidad con los funcionarios locales y también con el gobierno central, que esos distritos que tienen más capacidades y más responsabilidad también tienen mayor espacio de decisión, pueden tomar más decisiones. Eso muestra algunos indicadores que es importante cuando pensamos en la descentralización, pensar en estos 3 factores. ¿Cuánto espacio de decisión debe haber? ¿Cuánta capacidad tenemos para tomar buenas decisiones? ¿Y cuánta responsabilidad tenemos en nuestras acciones?
Uno de los problemas que tengo como científico al intentar hacer estudios como este es que es muy difícil encontrar maneras de mostrar que la descentralización sea buena o mala, porque hay una variedad de problemas al hacer este tipo de estudios. La primera de ellas es que muchos estudios que han empezado, países que han empezado con la descentralización, también empezaron a hacer otras cosas, cambian su financiamiento, cambian su sistema de impuestos, o buscan otras maneras de financiar, buscan pagar a proveedores de otra manera. Y eso significa que es difícil para nosotros aislar cuál es el efecto de la descentralización considerando todas estas cosas que tenemos desde el inicio. Es difícil de hacer. Aquellos que han mostrado esas dificultades en la descentralización, y hay una gran variedad de estudios que muestran que en un estadio inicial la cobertura, cuando se descentraliza las municipalidades, la cobertura bajó, pero en la mayoría de los casos, con el tiempo, en un tiempo más largo, las capacidades para tomar mejores decisiones funcionan. La responsabilidad también se desarrolla y vemos esto con la descentralización, donde vemos mejores resultados todo el tiempo. Lo que he hecho al revisar muchos de los estudios que se han hecho últimamente en la descentralización, encontramos que la mayoría de los sistemas han mejorado al descentralizar, y si se compara si se hace una comparación con los sistemas centralizados. Para concluir acerca del futuro y pensando en el futuro, no es tan importante pensar si queremos descentralizar, pero si ustedes deciden hacerlo como Chile lo ha hecho, el problema es pensar cómo hacerlo bien y pensar en eso. Tenemos que pensar ¿qué tipo de decisiones quieren que los funcionarios locales tomen? Asegurarse que ellos tengan la capacidad para tomar buenas decisiones que se les permitan tomar, y asegurarnos de que haya mecanismos para que sean responsables desde las prioridades nacionales y las autoridades superiores hacia la parte local. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estaba Tomás Bossert con esta charla ofrecida este año 2020 en Congreso Futuro Objetivos para la Descentralización de los Sistemas de Salud. Sus especialidades incluyen reforma de salud, sostenibilidad, descentralización y transición, además ciencia de implementación. Son solo algunas. Con Tomás Bossert hacemos un breve alto en este especial Congreso Futuro. Les recuerdo que si quieren conocer más detalles de esta y otras exposiciones, www.congresofuturo.cl. Pueden ingresar también a las redes sociales de Congreso Futuro a través de Twitter, Instagram y Facebook. Estamos realizando diversas actividades, no se queden fuera. Nosotros hacemos un breve alto y ya continuamos con más de este especial Congreso Futuro. Estamos de regreso en este especial Congreso Futuro. ¿Te has preguntado acerca del Big Data, datos, metadatos? En el año 2019 recibimos la visita de un chileno, Juan Velázquez, doctor en Ingeniería de la Información de la Universidad de Tokio, además profesor titular del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Ha escrito más de 140 publicaciones y participó en el año 2019 en la Mesa de Inteligencia Artificial que llevó a cabo la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, que presentó una propuesta al presidente de la República, Sebastián Piñera, en septiembre del año 2019. En la charla ofrecida por Juan Velázquez, él nos dijo que estamos navegando en un océano de datos que a veces es muy calmo, a veces tormentoso, y que lo único constante es el cambio permanente. Nos quedamos con la charla ofrecida por Juan Velázquez en el año 2019, Minando Cordillera de Datos. Aquí está. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Espero que sí. Bueno, ya los colegas han estado hablando bastante respecto de la transformación que viene con los datos.
Yo quisiera hablar un poquito de qué podemos sacar de los datos. Para partir, algunas pocas definiciones. Siempre estamos buscando a partir de los datos información. Información es aquello que nos permite a nosotros tomar decisiones. Por ejemplo, si yo les digo a usted 39,5, eso no nos dice nada. Y si yo les digo, el niño tiene 39,5 grados de fiebre, eso nos hace tomar una decisión. Hay que ir rápidamente al médico porque el niño se nos puede morir. ¿Y qué es el conocimiento? Bueno, son patrones que nosotros logramos sacar a partir de los datos que con las reglas adecuadas nos permiten a nosotros entregar algo así como recomendaciones. Y para hacer el ejemplo un poquito más didáctico, les quiero mostrar una situación, ¿no es cierto?, de por qué que muestra bastante de forma realista por qué nos interesan tanto los datos. Target es una empresa norteamericana que es del ámbito del retail, se dedica a vender cosas, ¿no es cierto?, a través del retail, y lo que quiere encontrar es cuáles son, de alguna manera, poder ver qué es lo que quieren los clientes en el futuro, de tal manera de poder preparar la oferta correcta y hacer la difusión correcta. Entonces, lo que ellos desarrollaron fue un modelo de aprendizaje para poder más o menos estimar cuándo una mamita, una futura mamá, ¿no es cierto?, iba a tener su hijo, y para eso empezaron a revisar una serie de datos respecto de los hábitos de compra de las mujeres. Y se dieron cuenta que parte de los hábitos de compra era que, bueno, las mujeres que compraban muchas cremas sin perfume al tercer mes tenían una alta probabilidad luego de que estuvieran comprando eso porque iban a ser futuras mamás y lograban calcular cuándo iba a ser la fecha de parto. Entonces ahí comenzaba el proceso de difusión, empezaban a mandarle correos electrónicos, empezaban a mandarle publicidad por el correo convencional, etcétera, etcétera. Pero tocó la mala pata que le llegó justamente ese envío de información a la casa de un papá que tenía una hija adolescente. Entonces imagínense qué es lo que hace un papá que tiene una hija adolescente, 14, 15 años, que le está llegando información respecto de usted va a ser una futura mamá. Ese papá estaba muy enojado, así que fue a la tienda Target, se entrevistó con el gerente y lo increpó evidentemente, le dijo, oiga, ¿cómo manda esto a mi hija que es una quinceañera? El gerente muy avergonzado lo que mirando le dice, disculpe señor, nos equivocamos, cometimos un error. La disculpa de la empresa y pasan 2 meses y este papá va y manda un correo electrónico bien simpático. Le dice, mire, sabe que estaba hablando con mi hija y resulta que en mi casa han habido ciertas situaciones. Mi hija va a dar a luz en agosto. A partir de los datos podemos predecir un comportamiento y a partir de ese comportamiento se ejecuta una serie de acciones. De los presentes, ¿cuánto han comprado un libro por Amazon? Cuando compras el libro por Amazon, ¿qué te aparece después? Si quieres este libro, te ofrezco este otro libro. Si pico ahí, te ofrezco este otro libro y te hago un combo 3. ¿No es cierto? Perfecto, estoy generando justamente la demanda. Como dice el dicho, dime con quién andas y te diré. En este negocio decimos y te diré para dónde vas. Entonces, comparamos los patrones de comportamiento con otros patrones ya existentes y podemos decir con una cierta probabilidad esto va a suceder y ahí se desencadena la oferta correcta, qué sé yo, el paquete correcto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, hagamos un poquito de contexto para entender. Delante escuché a mis colegas hablar de terabytes de datos, de gigabytes de datos, pero siempre me gusta situar un contexto a qué estamos hablando. Hablamos de un bit cuando almacenamos, qué sé yo, un 0 o un 1, información de verdad o verdadero o falso. Hablamos de un byte cuando estamos almacenando 8 bits. Eso es la prehistoria de la computación. ¿Qué podemos almacenar ahí? Una letra. Hablamos de un kilobyte cuando estamos almacenando más de 1000 bytes. ¿Qué almaceno yo ahí? Una oración. Y para no dar la lata, voy a saltar directamente a lo que es un gigabyte. ¿Qué almaceno en un gigabyte? Por ejemplo, una película en baja resolución. ¿Tienen amigos que les gusta guardar películas en baja resolución? Bueno, de esas que bajan del Nat Geo, ¿no es cierto?, que bajan de la Animal Planet, esas películas. Eso lo puedo almacenar en un gigabyte. Después tengo un terabyte. Ahí yo puedo meter 500 películas. ¿Tienen disco de 1 terabyte? Chiquitito. Ya, 1 terabyte. Pero aquí la cosa se pone más compleja. Cuando hablamos del petabyte para adelante. ¿Qué es un petabyte? Mira, venía sacando mis cálculos. Si se nos ocurre llenar de estos discos de 1 terabyte acá, el Congreso, necesito unos 2 congresos para tener ese petabyte. Por lo tanto, la cantidad de energía que se requiere para almacenar todos esos datos es extraordinariamente grande. Imagínate lo que es un exabyte. Son varias torres Pullman, perdón, no tengo que decir eso, son varias torres costaneras que están llenas de discos. Y si digo un zettabyte, ya se me fue la imaginación. Y después Jota, Bronto, Job, ¿se fijan? O sea, son muchos datos los que hay que almacenar. Pero bueno, son tantos datos que la humanidad será capaz de manejar esa cantidad de datos. Mira,
si empezamos a analizar, delante estaba escuchando una charla bien interesante sobre medicina personalizada, bueno, la medicina del futuro. Si nos ponemos a analizar cómo son los datos médicos, tú en estos momentos vas al médico, te toman un examen y ese examen queda almacenado, qué sé yo, ahí de la base de datos del hospital o la clínica donde fuiste, tú te fuiste después a otro lado de Chile, te hacen otro examen y esto quedó en un lado y quedó en el otro. En un futuro no lejano, después de la interconectividad que plantean algunos, bueno, la idea es que si estás en Punta Arenas y tú te has atendido toda la vida en Arica, esos datos tuyos puedan viajar a Punta Arenas y sepamos qué es la afección que tienes tú basado en lo que te ha pasado, ¿no es cierto?, en tu historia. Pues bien, los datos que tenemos acá son genómicos, el genoma, ¿no es cierto?, es bastante grande, procesarlo son muchos datos. Historia, tu historia clínica, que ha estado, ¿no es cierto?, durante toda tu vida, y también cómo te ha afectado el medio ambiente. Esos son muchos datos. La medicina del futuro plantea que yo quiero darle el tratamiento correcto, la píldora correcta al paciente correcto. No estar disparando a la bandada como sería ahora que a todos le damos la misma píldora, ¿de acuerdo? O el mismo tratamiento. Bueno, esos son muchos datos a procesar y algunos de ellos van a ser en tiempo real. Imagínate personas que tienen afecciones cardíacas. Las personas que tienen afecciones cardíacas, antes de que venga ese paro cardíaco, no sé, minutos antes, ya se puede saber que viene justamente el síntoma. Entonces lo que podríamos tener es un dispositivo que te está midiendo tu ritmo cardíaco y que nos está mandando datos a la central para poder ver, oye, mira, a esta persona le va a venir un paro cardíaco. Y activar de inmediatamente, ¿no es cierto?, un dispositivo. Claro, no lo vamos a llamar por teléfono para avisarle que le viene un paro cardíaco, ¿no? Se nos muere. Entonces empezamos a acercar justamente la ambulancia, cosa que cuando viene el evento, esa persona se puede salvar. Pero esos son muchos datos a procesar. Las ciudades. ¿Quién ya no usa Waze aquí? O Waze, mis alumnos dicen Waze, Waze, etc. Bueno, la verdad las cosas es que si no tengo Waze no sé cómo llegar de un lado a otro. Entonces, si la ciudad se está volviendo más inteligente, yo me estoy volviendo más estúpido. ¿Te fijas? Entonces estoy dependiendo de la aplicación y bueno, la ciudad inteligente plantea que todo envía información, todo envía datos. No sé, pues van a ser las 6 de la tarde, yo quiero comer, ya me va a estar indicando efectivamente dónde están los restaurantes que ya han compartido con la red cuáles son sus menús. Astronomía. Chile en un poquito tiempo más se transforma, ya somos la capital astronómica del mundo, pero en un poquito tiempo más el 80% de los telescopios, radiotelescopios van a estar instalados